Muy buenos días a todos, nos da mucho gusto tenerles en casa. Quiero decir que este día hemos inaugurado la campaña arquidiocesana Cristiano la Iglesia eres tú, con la Santa Misa que acabamos de celebrar. Es esta ya la campaña anual número 35, lo que significa que por 35 años se viene haciendo la campaña. Yo quiero ante todo agradecer a todas las personas que con tanta generosidad han ayudado y siguen ayudando a esta campaña de solidaridad cristiana. Y agradecer también a todos los voluntarios parroquiales y a todas las personas que colaboran en esa campaña. En efecto, es un ejercicio de caridad cristiana, de solidaridad, porque se hace en todas las parroquias de la diócesis, son 173 parroquias, pero se distribuye el fruto de la colecta entre las parroquias más pobres. Y todavía dentro de la parroquia se escogen los proyectos de las comunidades con mayor dificultad económica para poder hacer sus ermitas o sus casas de oración, salones de reunión pastoral. Y de esa manera se han hecho tantas obras de infraestructura en favor de la pastoral de la diócesis. Entonces les agradecemos mucho. Y por supuesto agradecemos a los sacerdotes todo el apoyo que dan también a la campaña. Les están entregando un boletín con mayores detalles. También quiero aprovechar el momento para hacer la presentación de esta carta pastoral, que les han dado también un ejemplar, tengo entendido, que es la tercera que hemos publicado. Se intitula La Santa Misa llevada a la vida diaria. Tiene una bonita foto de Monseñor Romero. No sé si se alcanza a ver, pero a mí me gusta mucho porque es la celebración de un rezo del corazón de Jesús. Y después de haber hecho el Santo Rosario, las personas están tomando una horchata a la sombra de un árbol de mango. Y Monseñor está con ellos también tomando su horchata. Y aquí está la señora que está repartiendo, la dueña de la casa. La niña lleva el cuadro del corazón de Jesús, que ya lo van a guardar, seguramente, o a poner en su sitio, mejor dicho, porque ha pasado el Santo Rosario. Y bueno, y aquí están las personas, los niños haciendo fila para que les den su horchata. Muy bonito, porque expresa el modo de ser de nuestras personas, la generosidad. Y lo más lindo, el pastor con sus ovejas, con toda sencillez, tomando su refresco con ellos. Y nos pareció que venía bien para el título que queríamos poner a la carta pastoral, que es la Santa Misa no solo celebrada, sino llevada a la vida diaria. Porque la fe no solo tiene que ser celebrada, sino que vivida en el día a día. Esta, diríamos, es la temática principal, pero la carta tiene 3 partes. La primera parte es un ver la realidad desde el punto de vista eclesial, ciertamente, cómo la Santa Misa ha sido celebrada, amada, venerada y reverenciada a lo largo del tiempo en nuestro país, desde que vinieron los misioneros hasta la fecha, y con sus fiestas de Corpus, con sus congresos eucarísticos y con la Santa Misa, naturalmente. Y eso es muy hermoso. Pero al mismo tiempo hemos hecho un análisis de la realidad histórica que vivimos en este momento y la situación sociopolítica y económica, las injusticias con que se vive. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué si vivimos
la Santa Misa, ¿cómo es posible que tengan lugar las injusticias que nos llevan a una situación de tanta violencia? Y entonces, en segunda parte, de lo que es la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Para profundizar en el misterio. Es un estudio, si se quiere, bastante profundo, de carácter teológico, pero también catequético, y en un lenguaje sencillo, que lo podamos entender todos, y haciendo hablar a los papas, a los santos, sobre todo a los santos padres, y pues a la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, y por supuesto la Sagrada Escritura, que es lo que se nos dice de la Eucaristía. Después de ese estudio de catequesis sobre la Eucaristía, viene una tercera parte, que sería la exhortación, la invitación que hacemos a vivir el sacramento, teniendo por modelo Cristo mismo, por supuesto, pero también la Santísima Virgen y nuestros santos, de un modo muy especial a Monseñor Romero, quien vivió la Eucaristía en plenitud y la predicó, la celebró todos los días y tuvo la dicha de morir celebrando la Eucaristía. Y por eso nosotros afirmamos en la carta de forma repetitiva que Monseñor también es un mártir de la Eucaristía, sin quitarle los demás méritos y los demás títulos que ya tiene, pero hemos querido también acuñar porque sentimos que lo merece, por supuesto, el mártir de la Eucaristía. Y entonces la invitación es a vivir la Eucaristía, porque si nosotros tomáramos conciencia plena de lo que significa la Eucaristía, el comulgar el cuerpo de Cristo, entonces nos cristificaríamos, porque eso es la comunión, hacernos uno con Cristo y uno con los que también han comulgado, que es el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. Pero no solo la Iglesia de forma exclusiva, todos los cristianos, más aún todas las personas, porque todos somos hijos de Dios. De modo que el principio de fraternidad es para todos. Y eso significaría altísimo respeto. Yo diría, en el mejor sentido de la palabra, fraterna, veneración para la otra persona, incluso. Y por supuesto, no habría lugar para faltar el respeto al hermano, agredir al hermano, cometerle injusticia al hermano y explotar al hermano, no pagarle lo que se le debe pagar y negarle sus derechos, y también la violencia. No podría ser la violencia, el asesinato, el fratricidio y todo lo demás que vivimos. Entonces, en el fondo también hay un fraterno, un cariñoso llamado de atención para que vivamos la Eucaristía y resolvamos así el escandaloso problema de injusticia en que vivimos, que contradice nuestra fe. Porque si tenemos una fe auténtica, no puede entonces, ya dije, cometerse injusticia. Y si celebramos la Eucaristía, celebramos la fe, pero no la llevamos a la vida práctica, entonces es una fe vacía, una fe falsa, una fe hipócrita. De ahí pues la razón del título, la Santa Misa llevada a la vida diaria. Lo que pretendemos es poner en práctica las enseñanzas de Monseñor Romero. Ya celebramos su canonización de la mejor manera, bendito sea Dios. Yo quiero una vez más agradecer la participación de todos. Ha estado muy lindo aquí en El Salvador, allá en Roma también, en el Vaticano, y la acción de gracias igualmente. Agradecemos a todos los que vinieron de otros países y los propios del lugar.
toda esa gran participación. ¡Qué lindo! Pero ahora nos queda vivir las enseñanzas de Monseñor Romero. Más aún, vivir en compañía de Monseñor Romero. Y que su presencia sea en verdad causa eficaz de justicia y de verdad, que nos lleve a salir de esta situación en la que estamos viviendo. Y entonces vamos a conseguir la paz. Entonces eso pretendemos con la carta. No es más que un insumo, no es más que un documento, pues un documento a estudiarse, pero pensamos que abona, que ayuda. Ojalá tenga la recepción positiva de parte de todos. Y por último quiero pedir a mis hermanos sacerdotes que por favor la estudien en sus parroquias para que de verdad pueda ayudarnos en la vida diaria, vivir la Eucaristía como hermanos. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, ya sea sobre esto o sobre la campaña de que hemos hablado o sobre la situación que vivimos, estamos totalmente abiertos y con la mayor voluntad vamos a responder a sus preguntas. Muchas gracias, Monseñor, por la presentación de su tercera carta pastoral. La primera pregunta es de Cristóbal Ayala, de Canal 19. Monseñor, buenos días. Buenos días. Tengo dos preguntas sobre otros temas. Por un lado, Monseñor, ya fueron centenares de personas en caravanas hacia Estados Unidos, pero muchos huyendo de la inseguridad, de la pobreza, pero ya están regresando, ya están siendo retornados. Ahora, ¿cuál es su valoración en este sentido, Monseñor, tomando en cuenta que huyen de una realidad a la que desafortunadamente están regresando? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, van 112 días sin magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué representa esto para nuestro país? Habeas corpus, recursos, amparos. ¿Cuál es su valoración y cuál sería el mensaje como obispo hacia los diputados, Monseñor? Gracias. Bueno, sobre esa segunda pregunta ya nos hemos pronunciado en varias ocasiones y por supuesto quisiéramos que esa elección de los señores magistrados y las demás elecciones fueran a tiempo. Lamentamos que no se consiga y ojalá que sea cuanto antes. Por supuesto que el sistema judicial estaría en una situación de mucha desventaja para prestar su servicio, garantizando los derechos de las personas si no hay sala de lo constitucional. Es una deuda que el aparato legislativo tiene. Ojalá que pronto se pueda saldar. Ahora, en cuanto al fenómeno de la migración, pues nosotros lo que tenemos que decir sobre eso es que las personas que migran, por una parte, es importante tener en cuenta que la migración es un derecho de la persona, un derecho humano, la movilidad humana. Y entonces no se les puede impedir, mucho menos violentarles ese derecho, atropellarles. Y tienen derecho a pedir asilo en cualquier país, tienen derecho a pedir refugio. Y bueno, nosotros queremos decir también algo que es evidente y que es absolutamente verdadero, que son personas buenas, que son personas honestas, trabajadoras, que no migran porque hayan delinquido ni nada parecido. Decíamos la otra vez que el único crimen que pudiéramos decir, por así decir, que tienen es el de la pobreza, es de estar pasando una situación difícil, lo que obliga humanamente a ayudarle a las demás personas. Es pues un compromiso de humanidad. Y en ese sentido, yo de verdad quiero agradecer a las personas que hemos visto que han sido solidarias y que han hecho esfuerzos en las casas de los migrantes en Guatemala y México, pero también aquí en El Salvador, personas
muy generosas, etcétera, muy sensibles a esta necesidad, que están ayudando a los migrantes. Yo digo que los migrantes en realidad son otros Cristos, Cristos sufrientes, de los que se nos va a pedir cuenta, como el mismo Señor dice en el capítulo 25 de San Mateo, cuando seamos juzgados. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, sin techo y me hospedaste, en la cárcel, en el hospital y viniste a verme. Si nos fijamos en los migrantes, se dan estas necesidades, todas. Necesitamos fe para ver a Cristo en su pasión, en aquella persona humilde, sencilla, etcétera. Pero qué bueno que hayan esos sentimientos. Es penoso, verdaderamente penoso, la actitud negativa con que algunos actúan y se expresan contra los migrantes. Vimos y eso fue viral, un helicóptero que en el río Suchiate, me parece que es fronterizo de Guatemala con México, el helicóptero bajaba y bajaba donde estaban las personas, los niños y las mujeres pasando el agua para hacerle viento y que con el agua se ahogaran. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y de hecho tengo entendido que murió uno, se ahogó uno de esa situación. Es todo ¿dónde quedó la humanidad? Es al contrario. En una situación de esas, los helicópteros están para rescatar a las personas, no para ahogar a las personas. Bueno, no sé si ese fue un montaje, no sé si eso es falso, investiguen ustedes, pero si eso fuera cierto, es muy triste. Y actitudes como esa, puede que hayan más. También expresiones contra los migrantes, acusándoles de esto y de aquello, que no ayudan para nada. Pero por otra parte, yo quiero también aprovechar para hacer un llamado a los nuestros, a la propia República del Salvador, al Estado del Salvador y a la sociedad, que hagamos una auténtica interpretación del fenómeno, una lectura justa del fenómeno, como el Señor nos dice, que hay que leer los signos de los tiempos. Entonces, ¿cuál sería la lectura de este fenómeno? Pues la actitud de que miles de personas tomen la decisión de salir de su propio país, abandonando todo, migrando a tierras lejanas, atravesando miles de kilómetros, como es llegar a Estados Unidos con esa ilusión, pues eso denuncia la situación del país. Entonces quiere decir que para esas personas hemos llegado ya a una situación invivible, que ya este país no tiene nada que ofrecerles, que para subsistir tienen que huir de este país. Entonces el Estado tiene que responder a este mensaje y la sociedad nuestra tiene que responder. Quedarnos viendo la televisión, viendo las fotografías en el periódico o en las redes sociales, está bien, pero no basta. Es nuestra gente, son nuestros hermanos, es nuestra sociedad. El país es la casa de todos. Entonces no podemos ver esto como una película, sino que estamos nosotros dentro de esta situación. Somos todos protagonistas y todos responsables. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esa es la gran pregunta que deberíamos responder con total responsabilidad y generosidad. Y por último, yo siempre digo que pidamos a Dios que nos ilumine y que nos mueva al bien, porque el mal se vence con el bien, la injusticia con la justicia y la mentira con la verdad. Es un punto de reflexión que yo quisiera
dejar abierto en la mente y en el corazón de todos. Que el Señor nos ayude. Gracias. La siguiente pregunta es de Abiu Segovia de YSKL. Gracias, reverendísimo Monseñor. Quisiera detenerme en el caso del obispo mártir. Las sociedades, las instituciones han pedido que se reabra el caso. Algunas comunidades como la jesuita dicen pues que no es para clamar justicia, sino más que porque se conozca la verdad. Usted, como el jerarca de la Iglesia, ¿apoya esta posibilidad para que se conozca quiénes asesinaron al obispo mártir, ahora nuestro primer santo en El Salvador? Vean, nosotros como Iglesia hemos seguido el proceso de la canonización de Monseñor Romero con mucho esfuerzo, con muy buena voluntad, y gracias a Dios, gracias al Papa Francisco y a todos los que trabajaron en el proceso, se ha conseguido. Esa es la parte de la Iglesia propiamente hablando. La de la justicia es una parte que le corresponde al Estado, y debe hacerlo, por supuesto. Entonces, la palabra la tienen ellos. La pelota, diríamos, está en su cancha. Pero por supuesto que la justicia es una virtud, es un bien que todos necesitamos y al que tenemos derecho. La Iglesia en este caso es víctima, es parte ofendida, no solo en el caso de Monseñor Romero, sino que también en el caso de todos los sacerdotes, todas las religiosas y todos los laicos y laicas que murieron injustamente predicando su fe. Y últimamente el padre Walter Osmir Vázquez, que también ha muerto y que queda su muerte sin ninguna investigación, por lo menos no sabemos nada, en un silencio absoluto, que se suma a todos los demás casos. Pero la Iglesia no solo pide justicia para los suyos, sino para todas las personas, que son tantas. La impunidad, decimos en la carta, y lo repetimos ya en la primera carta también lo decimos, campea en este país, levantando su bandera de triunfo, porque aquí de 100 crímenes, posiblemente 5 se lleven a la justicia. Este accionar, por supuesto que no permite el desarrollo de los pueblos, ni tampoco da paso a una convivencia pacífica. No es posible. Entonces, el llamado a la justicia, por supuesto que es fundamental, es importante, y a la Iglesia le interesa. Pero en el caso concreto de Monseñor Romero, es una vergüenza ante el mundo que después de 38 años no se aclare. Pero en el caso del padre Rutilio Grande son 40 años ya. Y en el caso de el padre Nicolás Antonio Rodríguez, que fue el primero, el que murió en 1970, pues ya son 48 años, casi 50. Ninguno se ha clarificado. Y hay que decir que no solo son sacerdotes, que repito, lo importante es la vida, pero para decir también en el caso del obispo Roberto Joaquín Ramos, de modo que son 2 los obispos asesinados. Entonces, yo me alegro cuando veo que se quiere hacer justicia, pero al final no vemos nada concreto. Fue una buena noticia, sin duda, el que se haya derogado la ley de amnistía, que era una ley espuria, totalmente ilegítima, que pretendió
cubrir todos los casos, incluyendo los de lesa humanidad, que se firmó juntamente con los acuerdos de paz o enseguida de los acuerdos de paz. Se derogó y la misma sentencia sugería una ley de transición, una ley de reconciliación, donde hubiera una justicia transicional y una justicia restaurativa para las víctimas. Son estos juzgados especiales que ya no llevan a la cárcel a nadie, pero que sí, como usted decía, dan la oportunidad de conocer la verdad, que los victimarios pidan perdón y que hagan algún acto simbólico. Y bueno, no se hizo nada, ya pasó el tiempo, ya pasaron unos años de eso. No hay ninguna ley de reconciliación a la fecha, no hay ningún juzgado especializado en justicia restaurativa, nada. Qué pena. ¿Que se va a hacer justicia con los juzgados tradicionales? Ojalá. Pero si no se hace con la justicia transicional, me parece mucho más difícil en la realidad. Pero ojalá. Nosotros vamos a estar siempre pidiendo que haya justicia, toda la vida. Es más, esta petición de justicia nunca va a terminar, ¿sabe? Siempre las personas van a pedir justicia y tienen derecho. Justicia para sus víctimas. Cuando pase la generación, cualquiera puede decir, cuando se mueran todos, esto se acaba. No, los hijos van a pedir. Y los hijos de los hijos. Y así sucesivamente. Por eso se han hecho juicios históricos, después de cientos de años. Porque la justicia debe tener lugar para sanar las heridas. Si no, no sanan. Mueren las personas y las heridas siguen abiertas. ¿Cómo es posible? Sí, porque quedan en los hijos. Heredan los hijos la herida que se causó a sus padres. Eso es así. Entonces, solamente la justicia sana las heridas. La verdad y la justicia. Aunque sea una justicia transicional, restaurativa, al estilo como se hizo en Sudáfrica con Nelson Mandela, que propuso esto, y eso estuvo muy bien, lo aplaudió el mundo. Entonces, que aquí se haga, me parece muy válido, excelente. Nosotros como iglesia no queremos venganza, no queremos venganza. Por eso han dicho los padres, lo que nos interesa es conocer la verdad y que pidan perdón para poder perdonar al victimario. Excelente, estamos totalmente de acuerdo. Pero eso ya es justicia. Pero que la víctima no conozca nada, muchas veces no conoce ni siquiera dónde quedaron los cuerpos de sus familiares, eso provoca un dolor profundo, irreparable, que no sana, una herida que no sana, que no se crea que con el paso del tiempo, nunca el tiempo sana las heridas de la injusticia, nunca. Tal vez se vuelvan más grandes con el paso del tiempo. Puede ser que los hijos sientan mayor dolor que los propios padres que sufrieron la agresión directamente. Es complejo, es complejo. La palabra lo tienen en este aspecto los psicólogos y es común en ellos la tesis que solamente la justicia y la verdad sana las heridas de esta naturaleza. Entonces, enhorabuena, ojalá haya justicia, ojalá haya justicia. Nosotros, con nuestros documentos de tutela legal, que en aquel tiempo se levantaron, estamos listos para apoyar cualquier caso de esta naturaleza, que se judicialice. Y bueno, a este punto ya tenemos los documentos con su debido índice, en orden, como para poderlos ocupar, puesto que estaban abandonados. Esto es historia que no quiero volver a repetir. Gracias a Dios recuperamos el archivo y lo tenemos listo para que sirva precisamente. Esa es su función. No es para que alguien se lo quiera llevar, no, es para que haya justicia. Entonces, pero
Repito, aquí la palabra la tiene el Estado. Y yo sí aconsejaría que se actúe, que cuanto antes que el Estado actúe, que la Asamblea de inmediato pueda promulgar esa ley de reconciliación que urge y que se aplique verdaderamente. Si no se hace, que no se piense que se va a olvidar, porque no se olvida nunca. La historia no olvida. Los pueblos tienen memoria histórica y bendito sea Dios. Es lo que nos hace progresar, crecer y ser mejores, la memoria histórica, y no repetir los fallos que se han cometido. Entonces, pero nosotros somos personas de memoria, así nos hizo el Señor. El catecismo dice que es una de las potencias del alma, y el alma es el soplo de Dios. La inteligencia, la memoria y la voluntad. Entonces, todos tenemos memoria. Y repito, ¿qué será más doloroso? ¿El crimen que se me cometió a mí o el que se le cometió a mi padre? No sabría yo responder. Lo que sí le digo es que la herida continúa, que no sana, y que la historia va a juzgar siempre. Por eso, una ley de reconciliación y una justicia transicional sería muy recomendable, muy recomendable. Muchas gracias. Gracias, monseñor. La última pregunta es de Irene Alvarado, de Radio San José. Muy buenos días, obispo. Mi pregunta es, está próxima la Jornada Mundial de la Juventud. Quisiera saber si el Papa Francisco ha tomado alguna posibilidad de visitar nuestro país antes de llegar a Panamá. Bueno, nosotros sinceramente mucho deseamos eso, que el Papa Francisco nos visite, por supuesto, y se lo hemos pedido al Papa cuando tuvimos la visita ad limina el año pasado. Todos los obispos estuvimos con el Papa y le insistimos en que nos visitara. Y él nos escuchó con mucha alegría, con mucha bondad, pero no nos dijo que sí, que nos iba a visitar. Después el señor cardenal nos comentaba que hablando con el Papa, Monseñor Gregorio, de este punto también él se lo pidió personalmente y que el Papa no le dijo que no, al contrario, él lo vio con interés, que quería venir, que quiere venir. Pero tampoco había un compromiso, no le dijo que iba a venir. Entonces entendemos nosotros que se está estudiando. Esperábamos que cuando tuvimos la audiencia especial que nos dio el Papa el día 15 de octubre, después de la canonización de Monseñor Romero, nos iba a dar la noticia. Y se acordarán que este servidor le pidió, o sea, yo le pedí en nombre de todos que nos visitara. Y créanme que yo esperaba que en ese momento nos iba a decir que sí. Y sin embargo no. Entonces no sabemos. Siendo bien honestos, no podemos decir nada. Estamos en suspenso. Y en el momento que nosotros sepamos, se lo vamos a comunicar inmediatamente. Inmediatamente vamos a llamar a una conferencia de prensa a ustedes para darlo a conocer, a dar a conocer la noticia. Y les vamos a pedir que por favor lo pregonen todo el mundo. Pero mal haría yo de ponerme a adivinar o conjeturas, como dijéramos, si no tenemos ninguna noticia de parte del Vaticano. Podría ser, como usted dice, cuando el Papa viene o cuando el Papa va, cuando el Papa ha terminado la conferencia, la JMJ y la jornada de la juventud y pasa por aquí, o en medio, en fin, de cualquier manera podía ser, pero no tenemos ninguna noticia. Y entonces nosotros comprendemos todos los compromisos que el Papa tiene, su edad también bastante avanzada, su salud delicada. Él nunca se queja,
es un hombre valiente y totalmente entregado. Pidamos por el Papa, pero bien sabemos que hay todo esto. Los médicos estarán estudiando el caso y a lo mejor hay otras razones que no conocemos, no sabemos, no se nos ha dicho nada. Yo siempre digo, pidamos al Señor, porque Él sí sabe todo y Él todo lo puede. Que el Señor nos conceda el milagro de tener pronto al Papa con nosotros. Ojalá que en esa fecha, con ocasión de la JMJ. Pero lo que también yo quiero aprovechar es invitar a todos, sobre todo los jóvenes, a que vayamos al encuentro con el Papa a Panamá, eso sí. Porque el hecho que venga a Panamá, pues es que el Papa viene a casa. A Panamá podemos ir de cualquier manera, mire, hasta caminando. Hoy hemos visto que somos capaces de caminar bastante. Entonces, pobrecitos nuestros hermanos de las caravanas. Cada vez que me acuerdo de ellos, créame que me duele el corazón. Yo tengo idea de esas distancias tan grandes porque me tocó estudiar en México. Es larguísimo eso, es inmenso México. Atravesarlo es muy duro. Pero bueno, solo quiero decir que Panamá es casi nuestra casa. En cualquier vehículo podemos ir, hasta pidiendo jalón, pero no nos quedemos, vale la pena. Pero si el Papa viene, pues cuánto que mejor. Primero Dios. Muchísimas gracias a todos, Dios les pague.